La noche antes de la boda, vi por accidente el teléfono de Andrew. Él había publicado un video mío usando muletas en un grupo de chat. Chicos, ¿quién lo entiende? Cada vez que la veo cojear así, me dan ganas de vomitar. Si hubiera sabido que iba a pasar mi vida con alguien a quien no amo, preferiría haber sido yo quien perdió una pierna. Quiero escapar de la boda. Al momento siguiente, volví al instante del accidente, como Andrew deseaba. Esta vez no lo salvé. Esta vez, él perdió una pierna y se quedó ciego. Capítulo 1. Cuando Andrew fue a ducharse, su teléfono comenzó a vibrar salvajemente. En el momento en que tomé el teléfono, vi sin querer los mensajes en la pantalla. ¿Por qué no simplemente salir a beber, emborracharse completamente, y así la boda de mañana se cancelará por sí sola? ¿O simplemente desaparece, vuelve en un mes y tus padres no te culparán? Has estado cuidando de Emma durante 3 años. No puedes pasar toda tu vida con ella. Lo peor que puede pasar es que le des un poco de dinero como compensación a su familia. O simplemente finge tener amnesia. Me quedé ahí en shock, con las manos temblando. No podía creerlo, la persona que había amado durante 10 años. Mientras yo estaba nerviosa y esperanzada por la boda, él estaba planeando escapar de la boda. Con cada página del historial de chat que se deslizaba, mi corazón se hundía más. Chicos, ¿quién lo entiende? Cada vez que la veo cojear así, me dan ganas de vomitar. Si hubiera sabido que pasaría mi vida con alguien a quien no amo, preferiría haber sido yo quien perdió una pierna. Si no fuera por el valor de la empresa de la familia de Emma, ¿no habría aguantado tanto tiempo? Cada línea estaba llena de desdén hacia mí. Incluso envió un video mío usando muletas a su grupo de amigos de la infancia. En el video, mi pierna izquierda estaba ausente desde la rodilla hacia abajo, completamente amputada. Hace 3 años, cuando ocurrió el accidente, no dudé en lanzarme hacia Andrew. Tomé la mayor parte del impacto por él y perdí mi pierna izquierda como resultado. Era bailarina, pero ahora había perdido mi pierna. Caí en la desesperación y en una profunda crisis. Pero recordaba cómo los ojos de Andrew estaban llenos de dolor en ese momento. Él me levantó suavemente, me cargó horizontalmente, y pacientemente me ayudó a practicar una y otra vez. Me prometió, palabra por palabra, en mi oído: Emma, no te rindas, siempre estaré contigo. Si no puedes caminar por el resto de tu vida, entonces yo seré tus piernas por el resto de mi vida. Pero el historial de chat frente a mí me dio una bofetada dura. El video que hizo para animarme se había convertido en una broma para que ellos se burlaran de mí. Mis esfuerzos por caminar parecían absurdos para él. Mientras sollozaba incontrolablemente, Andrew abrió la puerta. Emma, ¿qué pasa? Al ver mi rostro lleno de lágrimas, la voz de Andrew claramente se volvió tensa. Me besó suavemente en la frente y dijo: ¿Estás nerviosa por la boda de mañana? ¿Mi Emma tiene miedo escénico antes de la boda? Desvié la cabeza en silencio y mordí mi labio con fuerza. Al verme evitarlo, Andrew instintivamente trató de abrazarme, pero al ver la pantalla del teléfono, su rostro se volvió de repente pálido. Arrebató el teléfono de mis manos, sus ojos llenos de pánico. Usé toda mi fuerza para mantener mis emociones bajo control, pero no pude detener el temblor. Frente a mis preguntas insistentes, Andrew no pudo decir una palabra. Después de un rato, finalmente dejó de fingir y su expresión cambió completamente. Dejó de lado su afecto falso y me rugió: ¿Qué sabes tú? ¿Sabes cómo he vivido estos últimos 3 años? Cada vez que hay una reunión, todos tienen novias bonitas. Y solo yo estoy siempre solo. Tanta gente habla a mis espaldas, diciendo que mi novia es una inválida. También quiero experimentar la felicidad de una persona normal. Cada palabra de Andrew era como una cuchilla, señalándome sin piedad, torturándome lentamente e hiriendo profundamente mi corazón. Su mirada hacia mí era tanto de lástima como de burla, como si toda la ternura de los últimos 3 años fuera solo su gran misericordia y caridad. Si pudiera, desearía que nunca me hubiera salvado. Mis uñas ya estaban incrustadas en la palma de mi mano. En ese momento, no podía decir dónde estaba el dolor. Una sensación de sofocación ardiente invadió mi mente. Solo sentía un zumbido en mis oídos y mi cerebro estaba en blanco. Todo a mi alrededor parecía quedar en silencio. En el siguiente segundo, la escena frente a mí cambió. Ya no era el apartamento en el que Andrew y yo habíamos vivido durante 3 años. En cambio, estaba en el asiento trasero de un coche. Era el día en que Andrew y yo volvimos a la universidad para recoger nuestros diplomas. Con un fuerte van, un vehículo que giraba a la izquierda chocó contra un camión cisterna en alta velocidad. Nuestro coche fue embestido por detrás, y yo fui lanzada fuertemente contra el respaldo. Y esta vez, como deseaba Andrew, no me lancé hacia él sin dudar. En el último segundo antes de perder la conciencia, vi a Andrew atrapado en su asiento. Capítulo 2. Tuve un sueño muy largo. En el sueño,
Llevaba una prótesis, vestida con un vestido de novia blanco puro. Caminaba lentamente hacia el escenario de la boda. Estaba llena de alegría, esperando a mi príncipe, pero en el siguiente momento, la gran pantalla que se suponía que mostraba la dulce vida de Andrew y Mia se convirtió repentinamente en una imagen de mí misma hundida en la desesperación, llorando desconsoladamente. La gente señalaba y susurraba, y mi novio tomó la mano de otra chica. Él sonrió y dijo, Emma, perdóname, realmente no puedo pasar toda mi vida con alguien a quien no amo. Puedo darte mucho dinero, pero no puedo seguir cuidándote. La persona que siempre he amado es Joanna. Fui abandonada en el escenario de la boda, y todos me miraban con compasión. Me sentía como un payaso rechazado por todo el mundo. Nunca antes había odiado a alguien tanto como en ese momento. El odio abrumador estaba a punto de devorarme. Tropecé como una loca. La escena cambió y estaba en la azotea de un hotel. El vestido de novia blanco ondeaba al viento. Extendí mis alas como una mariposa. Todo lo que quedaba en mis oídos era el grito desgarrador de mi madre. Capítulo 3. Cuando desperté en el hospital, Andrew ya estaba en la sala de emergencias. Por un momento, me quedé atónita, sin poder creer que realmente había regresado. Pensé que todo había sido un sueño, pero al pellizcar la carne de la pierna izquierda, sentí el dolor más real. Un éxtasis interior me invadió, y mis lágrimas brotaron instantáneamente. Mi madre, con el corazón destrozado, me abrazó, y sus lágrimas calientes empaparon mi ropa. Emma, casi me matas de miedo. Podía escuchar en su voz un temblor, una suerte de alivio por haber sobrevivido. Lástima que el niño Andrew. Recordé cómo, en mi vida pasada, mi madre había contenido las lágrimas, queriendo decir algo pero sin poder, y el caos y el lamento en la escena de la boda. Todo parecía de otro mundo. Qué bueno que tengo una segunda oportunidad. Aguantando el dolor, cojeando hasta la puerta de la sala de emergencias, escuché los sollozos de la familia de Andrew. No se puede amputar. ¿Cómo puede amputarse? Andrew está tan orgulloso. ¿Cómo podrá aceptarlo? Era la voz de la madre de Andrew llorando, pero, por mucho que llorara y rogara, el médico aún sacudió la cabeza con pesar. Fractura continua. El paciente aún tiene coágulos en el cerebro. Es muy peligroso. Si no se opera pronto, podríamos perder la oportunidad de tratarlo a tiempo. Finalmente, Andrew fue amputado. Sin embargo, su situación era incluso peor que la mía en el pasado. Le amputaron la pierna izquierda desde la cadera hacia abajo. El médico también dijo que, debido a los coágulos en el cerebro que no se habían disuelto completamente, Andrew tenía una alta probabilidad de perder la vista. En los días siguientes, solía visitar a Andrew. La persona en la cama tenía un color pálido y no se movía en absoluto. No parecía en nada el Andrew seguro de sí mismo y altivo que solía ser. Me quedé en la habitación del hospital en silencio, insistiendo en esperar a que despertara, incluso descuidando mis propias heridas. Para los demás, claramente parecía que estaba profundamente enamorada de Andrew. Incluso la madre de Andrew me aconsejó que descansara bien. Yo sacudí la cabeza obstinadamente, y con unas pocas lágrimas, dije, estoy bien, quiero ver a Andrew despertar. Temo que pueda estar triste. En realidad, solo quería ver con mis propios ojos a Andrew despertar, y luego decirle en persona, tu aspecto de inválido es realmente repugnante. ¿Cómo reaccionaría el príncipe engreído si supiera que no solo le han amputado una pierna, sino que también ha quedado ciego? Hasta el quinto día, Andrew finalmente despertó. Capítulo 4. Al entrar en la habitación, vi el caos por todas partes. Sin duda, era obra de Andrew. El personal de enfermería estaba recogiendo los fragmentos esparcidos por el suelo. La madre de Andrew tenía una expresión preocupada, con los ojos enrojecidos. Claramente acababa de llorar, aunque Andrew, recién despertado, estaba débil. Todavía tenía fuerzas para enfadarse. Parece que aún no ha llegado al punto de colapso. Me equivoqué al subestimar. Andrew yacía en la cama, con la mirada perdida, como una muñeca de trapo sin vida, tal como dijo el médico. Debido a la presión de los coágulos en el cerebro, Andrew había perdido la vista, pero era solo temporal. Una vez que su condición se estabilizara y se extrajeran los coágulos, podría volver a ver. La madre de Andrew señalaba la pierna de Andrew y luego me hacía un gesto de negación con la cabeza. De repente, me di cuenta de que Andrew no sabía que había perdido la pierna. Pero, ¿cómo podría hacerle ver la verdad? Por supuesto, actuaba como si no hubiera visto nada. Me apresuré a acercarme a Andrew y le tomé la mano con fuerza, llorando incontrolablemente. Andrew, ánimo, aunque te falte una pierna, podemos usar una prótesis. Todavía podrás montar a caballo y correr en carreras. Sabía que Andrew se derrumbaría, pero no esperaba que fuera tan intenso. De repente, agarró con fuerza mi mano, su voz tensa. ¿Qué dijiste?
Dímelo otra vez. Me sorprendió mucho, pero no podía liberarme. Aguantando el dolor en mi mano, seguí consolándose. Andrew, si necesitas llorar, llora. Estaré siempre a tu lado, Andrew, como si estuviera enloquecido. Arrancó la aguja de su mano y comenzó a buscar su pierna, pero no encontró nada. Primero se quedó atónito, luego su cuerpo empezó a temblar. Gritó y golpeó su pierna derecha con fuerza. Sus manos estaban llenas de venas hinchadas. La madre de Andrew lloraba y trataba de detenerlo, pero Andrew la apartó con un gesto brusco. En la sala del hospital solo quedaron sus gritos desgarradores: «Lárgate, todos lárguense». Después de un rato, Andrew parecía estar exhausto. Dejó escapar la mano, con una expresión desolada. Aún sollozaba bajo, como una bestia acorralada. Capítulo 5. Me quedé de pie, con una sonrisa fría, mientras las lágrimas rodaban por mi rostro, pero no lloraba por Andrew. Era como si estuviera viendo a mi antiguo yo de nuevo. En mi vida pasada, cuando me enteré por primera vez de que había perdido una pierna, sentí la misma desesperación. Había entrenado en ballet durante 18 años. Incluso mi profesora decía que nací para brillar en el escenario, pero perdí la pierna, y mi sueño se hizo pedazos. Aún recuerdo aquellos días más oscuros. Me encerré en mi habitación, negándome a ver a nadie, queriendo esconderme en un rincón donde nadie pudiera encontrarme. Cualquier cosa podía tocar mis nervios sensibles. Casi me autolesioné e incluso consideré el suicidio. Fue Andrew quien rompió la puerta cerrada a cal y canto y me sacó del charco de mi propia sangre. Me sostuvo con fuerza, besando suavemente mis mejillas. «Emma, lo siento, no te protegí. Si tienes que culpar a alguien, culpa a mí. No te hagas daño». Andrew convenció a mis padres y me llevó a su apartamento, prometiendo cuidarme toda la vida. Pero al final, todo resultó ser una farsa. Después de nuestro compromiso, Andrew utilizó los recursos de mi familia para expandir rápidamente su negocio. En solo 3 años, el grupo familiar de Andrew se convirtió en una de las principales empresas de Kioto, dejando a mi familia muy atrás. Incluso saboteó al grupo de mi familia durante una licitación de terrenos, presionándonos abierta y encubiertamente. Había oído a mi madre insinuar esto, pero en ese momento, estaba demasiado dependiente de Andrew para darme cuenta de lo que la persona que más amaba estaba tramando. No fue hasta que vi esos registros de chat que entendí cuán terriblemente equivocada había estado. Mirando a Andrew sufriendo en la cama, una idea surgió en mi mente. Dado que he renacido, todo lo que Andrew me hizo, lo devolveré en su totalidad. No le gustaba, ¿verdad? Entonces, me quedaría a su lado. Lo haría depender de mí y enamorarse de mí paso a paso, hasta que no pudiera vivir sin mí, y luego lo arrojaría al infierno. Así que me incliné y abracé a Andrew sollozante, bajo la mirada sorprendida de la madre de Andrew. Prometí palabra por palabra: «Andrew, no tengas miedo, te cuidaré toda la vida, incluso si has perdido una pierna. Seguiré contigo». Capítulo 6. Así fue como tomé la iniciativa de cuidar de Andrew. Cada día, sin importar el clima, iba a su apartamento. Para los demás, parecía que amaba a Andrew hasta el extremo. Incluso Andrew pensaba lo mismo. Después de todo, ¿quién puede soportar apostar todo su futuro por una persona discapacitada? Mi madre, al enterarse de que me había ofrecido cuidar de Andrew, casi me encierra. Me miraba con incomprensión. «Sé que te gusta ese chico, pero su accidente no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué tienes que arriesgar tu vida por él?» Recuerdo la fría reprimenda de Andrew. «Emma, ve a preguntar a tus padres. Pregúntales cómo me presionaron para esto. No sé qué métodos usaron mis padres para hacer que Andrew accediera. No importa cuánto se resistiera. A pesar de su aversión, me cuidó durante 3 años, pero eso nunca obtendrá respuesta». Después de asegurarle a mi madre que estaba completamente consciente de mi decisión, finalmente ella cedió. Capítulo 7. Al igual que me ocurrió a mí en su momento, Andrew comenzó a volverse irritable y de mal humor después de la amputación. Sin su visión, se volvió aún más sensible y desconfiado. Se quejaba de que los pasos de la enfermera eran demasiado fuertes o de que la comida del chef no estaba bien hecha. En apenas medio mes, ya había reemplazado a varias enfermeras. Había lanzado innumerables objetos desde su cabecera. Nadie podía calmar a Andrew, excepto yo, porque solo yo entendía el orgullo de Andrew. Sabía lo que necesitaba y los puntos más sensibles para él. Cuando él fruncía los labios sin darse cuenta, yo le traía rápidamente una taza de agua caliente. Cuando se giraba repetidamente, yo lo ayudaba a ir al baño. A Andrew no le gustaba la comida del chef, pero sí disfrutaba de la sopa que yo preparaba. Nadie sabía cuántas veces había hecho sopa para Andrew durante esos 3 años en mi vida anterior. Conocía sus gustos a la perfección. En menos de un mes, todos los sirvientes y enfermeras habían sido echados de la casa por Andrew. Desde entonces,
Solo yo podía entrar en su habitación. A veces, Andrew mostraba una expresión de confusión. Emma, eres tan buena conmigo, pero yo, Emma, ahora no merezco tu compañía. No tienes por qué. Sabía que Andrew había comenzado a depender de mí, pero lo que yo quería aún no era suficiente. Presioné mi dedo índice contra sus labios. Con una voz suave y delicada, sé todo eso. Solo me duele verte así. Mientras te mejores, no me importa nada más. Andrew no dijo nada más, pero en sus ojos había aún más ternura. Capítulo 8. Con mis atenciones constantes, el temperamento de Andrew comenzó a mejorar gradualmente. Las veces que lanzaba objetos también se redujeron considerablemente. Andrew claramente dependía cada vez más de mí, pero sabía que aún no me había amado por completo, porque en su corazón siempre había un ideal inalcanzable. A medida que su salud mejoraba, los coágulos en su cerebro también podían ser removidos. La familia de Andrew contrató a los mejores especialistas en cirugía del país para operarlo. La operación fue muy exitosa. El día en que le quitaron las vendas, el estado de ánimo de Andrew claramente se animó. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta. Sabía que estaba esperando a alguien. Después de que Andrew mirara innumerables veces, finalmente apareció una figura vestida de blanco. Joanna es una talentosa bailarina de la Facultad de Danza de la universidad, y también es mi compañera de cuarto. Muchos nos llaman las dos bellezas de la danza. Con su elegancia y habilidad en el baile, Joanna se destacó. En el segundo año, Andrew casi se enamoró a primera vista de Joanna. Desde entonces, cada vez que Andrew venía a buscarme, en realidad era por Joanna. He amado a Andrew durante 10 años, y decir que no me dolió sería una mentira. Aunque Andrew nunca me había rechazado abiertamente, tampoco me había dado una respuesta clara. Sabía que había perdido de manera definitiva. Ya me había retirado en silencio, pero parece que ellos dos tampoco habían terminado juntos. No solía sentir celos de Joanna, solo que en la víspera de la boda, encontré en el teléfono de Andrew unos mensajes de ellos. Andrew, en estos 3 años te he echado mucho de menos. Yo también. Lamento no haberte aceptado cuando te gustaba. Ahora me doy cuenta de que solo te amo a ti. Andrew, si regreso para interrumpir la boda, ¿te irías conmigo? Sí. Cada vez que pienso en esos mensajes de mi vida pasada, todavía me siento enferma del estómago. Quería ver si Joanna, quien en mi vida anterior había interrumpido una boda en público, seguiría amando a Andrew. Así que, mientras Joanna estaba llorando y cuidando de Andrew, yo traje los suministros para cambiar sus vendajes. Andrew, es hora de cambiar los vendajes. La atmósfera cargada se detuvo abruptamente, y el aire pareció congelarse por un momento. Vacilé, sintiéndome un poco avergonzada mientras permanecía allí. ¿He llegado en un mal momento? Pero el médico dijo que los vendajes deben cambiarse a esta hora todos los días. No te preocupes, Emma, yo me encargaré, dijo Joanna, tomando los suministros de mis manos y preparándose para cambiar los vendajes de Andrew. Me alegraba mucho que ella se hiciera cargo. Solo temía que no viera esta escena. Cuando Joanna retiró cuidadosamente las vendas de la pierna de Andrew, se sorprendió claramente. La pierna izquierda de Andrew había sido amputada por encima del muslo. El lugar de la amputación, aún en proceso de cicatrización, estaba hinchado y grotesco. La cicatriz era como una bestia salvaje, extendiéndose amenazadoramente sobre la piel, provocando escalofríos. Con un fuerte estruendo, la botella de medicina que Joanna sostenía cayó al suelo y se rompió. Ella retrocedió visiblemente, su rostro expresando una mezcla de shock y miedo. La atmósfera se congeló de nuevo, y la habitación estaba tan silenciosa que se podía oír cada respiración. Andrew, lo siento. No era mi intención. La voz de Joanna temblaba. Los ojos de Andrew estaban llenos de dolor y decepción. Ustedes hablen. Yo saldré, sin querer involucrarme en su conflicto. Salí de la habitación de manera discreta. Escuché la voz ronca de Andrew preguntando, ¿tanto te asusto? ¿Soy tan aterrador? Andrew, realmente no fue mi intención. La voz de Joanna era temblorosa, conteniendo las lágrimas. Poco después, se oyeron ruidos de cosas siendo lanzadas dentro. No pude evitar sonreír. Andrew había sido provocado de nuevo. Sin embargo, parecía que solo podía desahogar su ira lanzando cosas. Luego vino el grito furioso de Andrew. Lárgate, aléjate lo más lejos posible, y no vuelvas a aparecer frente a mí. Joanna salió corriendo de la habitación llorando. Corría y lloraba, lanzándome una mirada furiosa mientras pasaba, sin siquiera volverse. Las flores que Joanna había enviado fueron todas lanzadas por Andrew. Una casi me golpeó en la cara. Sonreí ligeramente. Así que resulta que el llamado amor verdadero no es nada comparado con la discapacidad. Capítulo 9. A causa del impacto de Joanna, el ánimo de Andrew
que había estado relativamente estable, volvió a desmoronarse. Se volvió nuevamente extremadamente iracundo. Destruyó cosas una y otra vez, e incluso comenzó a insultar a la gente. Cuando Andrew rompió otro teléfono, finalmente vi la impaciencia latente en el rostro de la mamá de Andrew. Claro, ella no solo tiene a Andrew como hijo, desde que Andrew quedó discapacitado. Su padre solo lo ha visitado una vez. Podía ver que su padre ya había abandonado a Andrew como hijo. Su mamá también estaba últimamente muy ocupada. No solo lidiando con las mujeres y los hijos ilegítimos afuera, sino también con la gestión de los asuntos de la empresa, sumado al comportamiento impredecible de Andrew. Parece que nadie podría soportarlo mucho tiempo. La mamá de Andrew ya no lo visita a diario, solo una vez cada pocos días. Andrew también debió haber notado el cambio en su madre, y su ira se volvió aún más frecuente. Así que, cada vez que Andrew se enfureció, yo permanecía silenciosa detrás de la puerta, observando, como no permite que los extraños se acerquen y los sirvientes también temen hacerlo. Cuando él gritaba pidiendo agua, yo fingía no oír. Solo aparecía de manera astuta después de que él había gritado varias veces, enojado. Entonces tomaba su mano con firmeza y lo consolaba con ternura. Andrew, lo siento. Estaba preparando sopa y no escuché que me llamabas. Prometo que la próxima vez vendré de inmediato. No te enojes. No es bueno para tu salud. Cuando Andrew estaba furioso, incluso me miraba con rabia. Solo podía darme la vuelta con obstinación y secarme las lágrimas de manera lastimosa. Si realmente te desagrada tanto mi presencia, puedo irme. Andrew finalmente mostró una expresión de pánico. Sujetó mi mano con fuerza, humilde y vulnerable. Emma, no te vayas. Solo te tengo a ti. El tiempo pasaba de esta manera, y poco a poco, me di cuenta de que Andrew ya no podía estar sin mí. Capítulo 10. La salud de Andrew estaba mejorando gradualmente, y yo, como deseaba, había pasado la audición para el grupo de ballet, después de 3 años, de nuevo en el escenario familiar. Casi me conmovió hasta las lágrimas. Al ritmo de la música animada, arqueé los pies, relajé los hombros y bailé como una mariposa. Al estirar los brazos hacia arriba, sentía como si pudiera tocar las estrellas brillantes. Con cada salto y giro, podía sentir una ola constante de energía llenando mi corazón. Debido a mi excelente desempeño, el líder del grupo me recomendó especialmente para una competencia de ballet. Para practicar mejor, comencé a pasar menos tiempo en el apartamento de Andrew. La niñera me llamó varias veces. Cuando finalmente logré ir al apartamento, la niñera parecía aliviada. Finalmente has venido. Ha tenido otro ataque de ira. ¿No podemos calmarlo? En cuanto entré, vi la cara impasible de Andrew. Él inmediatamente me confronta. ¿En qué has estado tan ocupada últimamente? ¿Por qué no has venido a verme? Levanté una ceja por dentro. Incluso el orgulloso Andrew era así. Le sonreí a Andrew y dije alegremente, antes de graduarme, hice la audición para el grupo de ballet, y me aceptaron. El líder del grupo incluso me pidió especialmente que representara al grupo en la competencia. Ignoré deliberadamente la expresión cada vez más sombría en el rostro de Andrew y continué hablando con entusiasmo. Emma, basta. Cubriéndome los labios, fingí haber soltado un comentario sin querer. Luego miré la pierna vacía de Andrew con una expresión de profunda disculpa. Andrew, lo siento, no era mi intención. Hice una pausa y luego continué, estoy tan feliz. He estado practicando mucho ballet últimamente y te he descuidado. Después de la competencia, definitivamente. No terminé de hablar cuando Andrew golpeó la mesa con el puño. Estás aquí para ver cómo mi pierna se desperdicia y me provocas a propósito, ¿verdad? Se rió fríamente, murmurando con autodesprecio. Hasta tú piensas que soy una carga. Me asusté por la reacción de Andrew y retrocedí un paso. Confundida, quería abrazarlo, pero no me atreví. Realmente no era mi intención. Si no te gusto, Andrew, me iré ahora mismo. Me limpié las lágrimas del ojo y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, escuché el sonido de un objeto cayendo al suelo. Parece que Andrew intentó detenerme y, en su prisa, se cayó de la cama. Al ver a Andrew en una situación tan desastrosa, de repente recordé lo que solía decir sobre mí. Emma, cojeando parece un payaso. ¿Cómo puedo evitar reírme? Jaja. Él solía contarle a los demás sobre mi sufrimiento como si fuera una broma. Quizás el cielo está observando ahora, y el que se ha convertido en el payaso es Andrew. Si pudiera. Realmente quería grabar esta escena y dejar que Andrew vea por sí mismo cómo se ha convertido en un payaso. Capítulo 11. Desde ese día, Andrew se volvió cada vez más dependiente. Parecía temer mi partida, llamándome incontables veces al día. Yo estaba ocupada practicando ballet y a menudo lo ignoraba. Me enviaba mensajes interminables. Emma, ¿vas a venir a verme hoy? Emma,
Quiero comer la sopa de costillas que tú haces. La sopa que hace la niñera no es tan buena como la tuya. No respondía. Solo ponía el teléfono en silencio. Un compañero del grupo de ballet bromeó. ¿Estás peleando con tu novio? Me reí y sacudí la cabeza. No es un novio. Solo alguien que es necesitado y persistente. De repente me di cuenta de que jugar al despiste era realmente efectivo con Andrew. La evasión de su luz blanca y el abandono de sus padres habían convertido a Andrew en una carga despreciada. Y yo claramente me había convertido en el apoyo emocional más importante para Andrew. Viendo cómo estaba tan inseguro y dependiente de mí, supe que mi plan había funcionado. Tan pronto como mencionaba irme, él intentaba desesperadamente retenerme. Lo mejor siempre es lo que no puedes tener. Debo admitir que era bastante satisfactorio atormentar a Andrew de vez en cuando. Pronto se acercaba el cumpleaños de Andrew. Desde el accidente de Andrew, había desarrollado un gran miedo a ver a otras personas. Ni siquiera había estado en contacto con sus amigos de toda la vida. Una semana antes, me puse en contacto con sus amigos para preparar un gran regalo para él. Capítulo 12. En la mañana del cumpleaños, los amigos de Andrew llegaron temprano. Le trajeron un enorme ramo de flores. Uno de sus amigos más cercanos incluso había preparado un coche deportivo de edición limitada. Querían darle una sorpresa a Andrew. Cuando entraron, Andrew estaba practicando caminar con un bastón. Hermano, mira lo que te hemos preparado. ¿El último modelo deportivo? En el instante en que sus miradas se cruzaron, pude ver claramente la sorpresa en los ojos de todos. Parece que el mundo exterior aún no sabía que el joven príncipe de la familia se había convertido en un discapacitado. Los amigos balbucean, hermano, tú. Y Andrew se puso pálido, con una mezcla de humillación y vergüenza en su mirada. ¿Quién podría haber imaginado que Andrew se vería así ahora? Debido al accidente, Andrew no soporta el sonido de los coches. La llegada de sus amigos, que solían competir en carreras de coches, fue como echar sal en su herida. Apretó los puños, con las venas marcadas en sus manos. Al ver las llaves del coche deportivo en manos de su amigo, casi rugió de ira. ¿Quién os ha invitado? ¿Quién os ha invitado? Que os jodan y os larguéis de aquí. Así, una fiesta de cumpleaños que prometía ser agradable se arruinó. Acompañé a los amigos de Andrew fuera de la casa. Luego, me disculpé con pesar. No lo tomen a mal. Andrew simplemente todavía no puede aceptarlo. Todos mostraron comprensión y se fueron con caras de pesar. Al regresar a la habitación, me encontré con la expresión sombría de Andrew. Me preguntó con los dientes apretados. Emma, ¿lo hiciste a propósito? ¿Lo hiciste para que se rieran de mí? Desde una posición elevada, lo miré sin responder. De repente, la expresión de Andrew se llenó de una tristeza infinita. Me miró casi suplicante. ¿Por qué haces esto? Estaba preparado para pasar mi vida contigo. ¿Te amo tanto? Capítulo 13. No pude evitar reír. En mi vida pasada, cuando más necesitaba su amor, él me encontraba repulsiva. Cada vez que estábamos juntos, solía quejarse en los grupos. Es repugnante. No quiero tocarla. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Y ahora, el que ha perdido una pierna es él. ¿Ahora dice que quiere pasar la vida conmigo? ¿Hablar de amor? ¡Qué broma! No necesito un amor tan barato. Pero ahora soy yo quien lo encuentra repulsivo. Entonces, recité palabra por palabra lo que ya había preparado. Hermanos, ¿quién entiende? Cada vez que la veo cojeando, me dan ganas de vomitar. Si hubiera sabido que iba a pasar la vida con alguien que no amo, hubiera preferido ser yo quien perdiera una pierna. Quiero huir de la boda. Mirando la expresión cada vez más confundida de Andrew, me acerqué un poco más, sonriendo mientras me inclinaba hacia su oído. ¿Qué tal? ¿Es doloroso ser pisoteado por los demás? Pero así es como me trataste en la vida pasada. Tú, un inválido. ¿Por qué crees que te amará incondicionalmente? Parece que Andrew recordó algo, y se abrazó la cabeza con fuerza. Por el dolor intenso, cayó al suelo nuevamente. Se retorcía y gemía de dolor, con el sudor frío cubriendo su frente. Yo observaba todo con frialdad, sintiendo una inmensa satisfacción interna. Nadie sabe cuántas veces he tenido pesadillas desde que regresé. En mis sueños, Andrew me amaba en apariencia, pero en realidad me empujaba cruelmente hacia el abismo. Noche tras noche, me despertaba aterrorizada. Temía que el renacimiento fuera solo un sueño, que al despertar, volviera a ser la Emma abandonada en la boda. Mi mirada se posó directamente en su pierna amputada, y con una ironía absoluta, dije, Andrew, te ves realmente repulsivo sin una pierna. Finalmente, Andrew en el suelo se derrumbó por completo. Me miraba con los ojos inyectados en sangre, emitiendo un gruñido bajo de ira. Parecía lamentable. Ya no me importó. Abrí la puerta y me di la vuelta para irme. En mis oídos solo quedaban sus súplicas humildes. Emma, no te vayas.
por favor. Capítulo 14. Finalmente, mi ruptura con Andrew fue total. Ya no tenía que seguir yendo a su apartamento. Me dediqué completamente a preparar la competencia de ballet. En pocos días, la noticia de que el príncipe de la familia se había convertido en un inválido se esparció por todo el círculo. Sin embargo, su mamá me llamó varias veces, siempre rogando que fuera a ver a Andrew. Rechacé varias veces, pero su mamá no se daba por vencida. Por favor, ve a ver a Andrew. No escucha a nadie más. Solo tú puedes hacer que se sienta un poco mejor. Por favor, en consideración a cómo te he tratado durante todos estos años. Ven al hospital. Colgué el teléfono y me reí de la situación. Yo lo traté de esa manera y él aún quiere que lo visite. ¿No tiene miedo de que le diga algo que lo lastime aún más? Para concentrarme en la competencia, decidí ignorar las llamadas, días y noches de práctica agotadora, sin que nadie supiera la cantidad de esfuerzo que puse. Solo yo lo sabía. El escenario, al que había ansiado durante 3 años. Cada uno de mis movimientos era exquisitamente elegante, ya sea en giros o saltos, haciendo que el público se emocionara hasta las lágrimas. Finalmente tuve la oportunidad de volver a pisar ese escenario, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. El día de la competencia, gané con una ventaja abrumadora. Los aplausos del público eran ensordecedores, retumbando en mis oídos. En el escenario, mis lágrimas estaban a punto de desbordarse, con la emoción brillando en mis ojos. En ese momento, olvidé el odio y el dolor. Solo era el cisne más brillante del escenario. Sentí como si una gran piedra se hubiera levantado de mi pecho. Cuando terminó la competencia, recibí una llamada de Andrew. Su voz en el teléfono era suave, incluso con un toque sutil de sonrisa. Emma, felicitaciones. Gracias. En un estado de confusión, escuché a Andrew tomar una profunda respiración. Emma, he recordado todo lo que ocurrió. Siento mucho lo que te hice. Jugué con tus sentimientos. Es normal que me odies, pero de verdad no quería que murieras. Miré las luces de neón parpadeantes y no respondí. Emma, aparte del odio, ¿hay algo más? No, interrumpí a Andrew con firmeza. Hay cosas que, desde el principio, están destinadas a ser irreparables. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Después de un rato, escuché su voz decir, lo entiendo. Capítulo 15. La próxima vez que vi a Andrew fue en el pasillo del hospital. Andrew, en su silla de ruedas, tenía el rostro pálido y parecía exhausto. El joven vibrante de antes parecía ahora un anciano al final de sus días. Según la cuidadora, Andrew había rechazado el tratamiento y sus heridas del accidente habían vuelto a agravarse. En apenas unos meses, la discapacidad de Andrew había provocado un cambio dramático en la dinámica de su familia. El hijo ilegítimo de su padre había sido abiertamente traído de vuelta y había asumido sin problemas los negocios familiares. Su mamá estaba tan angustiada que había sido hospitalizada, y la familia estaba en caos. Sin embargo, Andrew parecía indiferente al tumulto. Día tras día, permanecía en su apartamento, mirando vacía las flores de begonia en el jardín. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Andrew se quedó visiblemente paralizado. Sus ojos revelaron una esperanza inconfundible. Emma, ¿has venido a verme? Hizo la pregunta y luego sonrió autocríticamente. ¿Cómo podrías? Me odias tanto. Me miró con cautela. Emma, si hubiera una vida después de esta, ¿me perdonarías alguna vez? Le ofrecí una sonrisa indiferente. Andrew, todo ha quedado en el pasado. Ya no te odio, pero tampoco quiero perdonarte. Tan pronto como mis palabras salieron de mi boca, el tenue resplandor en los ojos de Andrew finalmente desapareció, dejándolos apagados y desolados. Aunque ya no lo odiaba, nunca olvidaría la rabia que sentí cuando descubrí la verdad. Puedo elegir no odiar, pero el perdón es otra cosa. Capítulo 16. La última vez que escuché noticias de Andrew fue para recibir la noticia de su muerte. El príncipe heredero de la familia, Andrew, se suicidó en su apartamento privado en Aitan Bay a las 3 de la madrugada. Se cortó las muñecas para morir, y en el momento de su fallecimiento, a su lado había un ramo de brillantes flores de begonia. Las begonias eran mis flores favoritas. En mi vida pasada, para hacerme feliz, Andrew plantó un jardín lleno de begonias. Quizás en aquel entonces, Andrew también me amaba sinceramente. El viento suave soplaba desde la ventana, y mientras mis pensamientos se movían levemente, parecía que veía de nuevo al joven que una vez amé sinceramente. Cuando ganaba premios en mis competiciones, él me regalaba un ramo de flores, me llevaba a celebrar toda la noche con comida y diversión. Cuando obtenía malas notas y me regañaban, él me arrastraba a la biblioteca para estudiar juntos. Cuando lo molestaba hasta quedarme sin palabras, él me daba una palmada en la frente con una mezcla de frustración y ternura.
Yo también me abría camino entre la multitud para abrazar su mochila mientras lo veía jugar al baloncesto. Luego, pedaleamos juntos de vuelta a casa bajo el resplandor del atardecer. En aquel entonces, creía que estaríamos así para siempre. No sabía que la realidad nos golpearía de manera tan despiadada. Mucho después, supe que el lenguaje de las begonias es anhelo doloroso, amor sin esperanza. Al igual que entre Andrew y yo, lo amaba cuando él no me prestaba atención, y cuando él volvió a mirarme, yo ya no quería mirar hacia atrás.